otra parte, el 2022 llegó cargado de aumentos que afectan el bolsillo de los ciudadanos. Con los carburantes de nuevo en máximos, la gasolina a 1,56 y el gasóleo a 1,44. Panamá vive la mayor alza de la gasolina en los últimos 8 años. Este será el fin de Wakanda. La tendencia a nivel mundial, los combustibles va en aumento. Esto se va a poner feo. Gas prices are hurting our wallet. Cada vez cuesta más llenar el estanque del vehículo. El valor más alto en los últimos 13 años. Prices are shooting up higher and faster than they have in more than a decade. La gran pregunta que me han hecho muy últimamente: Chamo, ¿puedes tunear mi carro, modificar la computadora para que consuma menos? Quiero que mi Crown Victoria V8 consuma un poco menos de combustible porque está muy gastón. Hoy en día la gasolina va para arriba y para arriba. Y varios me han preguntado para bajarle el consumo a su carro, que es muy tragón, que le está pegando, que les duele. Y hoy en este video, señores, ¿se puede hacer una modificación para que tu auto consuma menos? Sí. Caray, eso sí me interesa. ¿Va a ser algo que mágicamente se va a hacer y va a consumir como un picanto? No. No, ya valió madre. Entonces en este video vamos a explicar qué se puede hacer para mejorar el consumo de gasolina de tu auto, que va a ser algo muy útil para estos días. Algunas cosas que muchos sé que querrán hacer, otras cosas algo extremistas y estoy seguro que nadie lo va a hacer, pero igual lo vamos a tocar en este video. Entonces, si quieres ver cómo hacer que tu auto consuma menos, quédate con nosotros. Yo soy el Chamo Tuning y esto es Tuner Garage. Bueno, señores, ¿cómo hacer que tu auto consuma menos combustible? Esto tenemos que aclarar desde el principio dos cosas. Hacer que tu motor consuma menos combustible es una cosa, pero hacer que tu auto rinda mejor el combustible que está consumiendo el motor es otra cosa. Entonces ahí pasamos a dos formas diferentes de hacer que un motor consuma menos gasolina. Entonces, en estas dos formas son las que tenemos que ver para hacer que un auto consuma menos combustible. Entonces vamos primero a la parte del motor. Hacer que el motor sea más eficiente para que consuma la menor cantidad de combustible posible. ¿Esto se puede hacer? Sí, señores, sí se puede hacer. Y les voy a explicar por qué. ¡Al fin! Yo, Chamo Tuning, puedo modificar la computadora para lograr que la mezcla sea mejor y el motor tenga un mejor rendimiento y etcétera, etcétera. Sí se puede hacer. Les explico por qué. El fabricante, hablando en el caso de los motores de gasolina, te hace un seteo de la mezcla o el target o lo que quiere llegar de mezcla de combustible a tu auto, más para emisiones, para poder pasar las pruebas de emisiones, lo que exige en cada país para que el auto haga menos emisiones al ambiente. Y para que el auto sea con la menor cantidad de emisiones posible, tiene que irse a la mezcla estoquiométrica. No les voy a hablar muy técnico porque para eso están los cursos de tuning, para que aprendan más de eso más a fondo. Pero básicamente la mezcla que tiene que estar para menor emisiones es 14.7. 14.7 partes de aire por una parte de gasolina. Los que han tenido su relojito, su indicador de Wideband, saben cómo se ve la mezcla. Cuando es 14.7 es lo estándar, lo que debe estar para que el motor trabaje óptimo y con la menor cantidad de emisiones. Pero a los que no le interesan las emisiones y quieren modificarlo y no tengan restricciones de emisiones en su país, o quieran hacer una modificación de emisiones y justo antes del test de emisiones vayan y coloquen de nuevo el mapa para que sí les pase las emisiones, hay un truquito. No es que hace que mi carro V8 va a consumir con 1.3, no, pero sí mejora un poquito el consumo de gasolina, y es pasando esta mezcla de 14.7 un poco más pobre de gasolina, más o menos unos 15, 15.3, 15.5. Esto significa que 15.3 partes de aire por una parte de gasolina, es decir, tenemos más aire, es decir, también se puede traducir como menor cantidad de combustible. Aquí el motor va a trabajar óptimo, va a tener buena potencia, va a tener buen torque para mover y desplazarse. Estamos hablando dándole suave. El hipócrita que venga aquí que quiera que su auto consuma menos pisándolo a fondo, sálgase del video de una vez. La verdad, las cosas como son. Aquí tenemos que darle suave para tratar de que no haya consumo de combustible. Entonces, ahí puedes lograr un pequeño
pequeño mejora en el consumo de combustible, pero vas a emitir más emisiones al ambiente. Entonces sí se puede hacer en el cuestión de gasolina, tuning para eso, sí. En la parte del diésel, el diésel se le saca mucho mejor consumo al hacerle la modificación. ¿Por qué? El diésel viene bastante pobre en la mezcla del diésel, del combustible que se le hace, y normalmente al hacer eso pierde un poco de potencia en bajas revoluciones. Un auto diésel, un motor diésel trabajando a gasoil, le dicen en muchos países, necesita también revolucionar un poco más arriba. Se lo pongo un ejemplo, mi Ford Ranger, por cierto, por ahí va a volver al canal, mi Ford Ranger, para poder mover el peso de la camionetica, siempre necesitaba subirle unas 2000, 2500, es que tú veías que ya entregaba potencia. Luego del tuning, ya yo a 1500, 1800 revoluciones ya yo podía meter el cambio y ella desplazaba porque mantenía buen torque en baja. Eso lo haces con el tuning de diésel y te hace, ahí sí notas una diferencia en el consumo. La notamos nosotros de una vez apenas se hizo. Entonces, consumo de gasolina modificando la computadora sí se puede hacer, es mejor. Para los diésel se baja un poco más el consumo de diésel, eso se nota. Para los de gasolina no tanto, pero sí hay un poquito ahí, y todo lo que sume ayuda. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Al tunear algunos carros también le he hecho un mapa de bajo combustible, pero no es que le bajo el consumo en realidad. Aparte de hacer esto que ya hablamos de la mezcla de combustible, también le pongo una restricción al pedal, la patita, porque mucha gente se deja llevar a pisar el carro, no sé qué. Entonces, si tú le pones un mapa que te restringe el pedal del acelerador, ahí también vas a notar un consumo más bajo de combustible. Lo puede decir el señor Hans Kuiper, que le había tuneado su ex carro, la nevera, en paz descanse. Bueno, no murió, pero cambió de dueño. Que el carro consumía muy poco cuando el motor estaba óptimo y tenía ese tuning con el pedal restringido. Ahora, modificar un motor para que consuma menos sí se puede hacer también. ¿Y cómo se hace esto? No modificándolo para que tenga más potencia, no, modificándolo en el sentido de sus restricciones. Por ejemplo, los catalizadores, un filtro de alto flujo que te ayude a tener mejor flujo de aire en bajas revoluciones también te puede ayudar. Eso sí, filtro de alto flujo tiene que venir con la reprogramación y el tuning. Entonces, sí, modificando el motor, quitándole ciertas restricciones que también son para emisiones de ambiente, sí, se puede lograr que consuma un poco menos de gasolina. Aparte que si le quitas el catalizador y le pones un tubo directo, estaría bajando un poco de peso, y el peso también ayuda a que consuma menos tu auto, pero eso vamos a después. Hay cierto detalle también que no es que hace que tu carro consuma, pero sí me ha pasado muchos carros por el tiempo, por el desgaste, pierden, no son óptimos como cuando salieron de la agencia. Entonces, una pequeña afinación, pasar por el taller, que le pongan un medidor de mezcla, a ver cómo está todo, ver cómo está la bomba, las presiones, la compresión, sus bujías. Eso, mantenimiento al día y que el motor esté en buenas condiciones, también hace que consuma, no digamos menos, pero consume lo que debería. No se imaginan cuánta gente me ha llamado. O sea, chamo, que el carro me consume demasiado, que necesito que le hagas un tuning porque es un dragón. What? Ok, primero tienes que revisar por qué está haciendo un dragón, para entonces después buscar una modificación en el tuning, ¿no? Entonces, bueno, cada cosa como va. Seguimos con los tips. Otra modificación que se puede hacer para bajar el consumo de combustible, y esto no va para todos, pero sí para algunos. Si tienes tu Hondita Civic por ahí, pero el aire no le sirve desde 1980, pero todavía mantienen el compresor de aire ahí con una correa y porque ha pasado. Señores, quiten esto, elimínenlo, sáquenlo. Quítenlo, le quitas la resistencia al motor y el motor se va a forzar menos, va a tener algo menos que mover y va a ser más eficiente. Aparte que bajan peso.
gente que tiene la dirección dañada, el power steering. Por ejemplo, yo en mi Civic Wagon tengo la bomba de power steering puesta hasta con la correa y todo, y eso no sirve, no funciona, no está funcionando, está dañado, la cremallera está dañado, bota aceite, es un desastre. Voy a sacarla, quítala, guárdala, donde sea, te va a consumir menos. También para los motores viejos que usaban el fan clutch, que era el abanico, las aspas que va justo delante del motor, en motores viejos, motores grandes, motores V8, quiten eso, lo quitan y ponen electroventilador. Hasta un punto que también hay gente que puede colocar bomba de agua eléctrica para quitarle resistencia al motor y sí, hacer un poquito más eficiente en gasolina. Todo lo que puedan simplificar al motor, obvio, sin perder los lujos. O sea, si está funcionando tu aire acondicionado, no es que lo vas a quitar. Puedes hacer todo este tipo de cosas para que tu auto consuma menos combustible. Hay algo que muchos no creerán que esto es verdad, pero sí es verdad porque ha sido probado en dinamómetro incluso, pero el lubricante, el aceite del motor también te ayuda. Si usas un aceite de motor con mejores agentes de antifricción para que haya menos fricción en el motor, buena calidad, buena viscosidad, también si haces tu cambio de aceite a tiempo, sí puedes lograr no incluso más potencia, también menos resistencia en el motor. Como les digo, no es una gran diferencia, pero cada cosita ayuda. Y lo de la potencia sí ha sido probado y sí ha dado que un aceite viejo, un aceite que no tiene buena antifricción, un aceite de mala calidad, sí te puede frenar un poquito el motor, y con un aceite bueno te da un par de caballos extra. Vaya dato perturbador. Y bueno, pasamos ya a otra parte diferente, que ya es la modificación del auto en sí. Y aquí hay dos factores que pueden hacer que tu auto consuma menos modificándolo sin tocar el motor. Y estos son su peso y su aerodinámica. Sí, señores, si ustedes le bajan peso al auto, esto va a hacer que consuma menos combustible. Sabemos que mucha gente lo usa para poder hacer que el carro corra, ir a competencias, etcétera, etcétera. Pero mi auto es el más lento de la isla. Tal cual, así como hizo Toretto, lo pueden hacer ustedes. Cosas que no impidan que el auto no ande, pueden sacarlo del auto. Alfombras extras, si no usan las sillas de atrás la pueden quitar, paneles internos, incluso motores de los elevavidrios traseros, gente que no use la parte de atrás de su auto o gente que simplemente no le importe. Bajen todo el peso que puedan. Ya veré a mis amigos honderos desmantelando todo su carro, así es que me gusta. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Pero sí, esto va a hacer que su auto consuma menos, pero tiene que ser también, o sea, no es que van a bajar un papel que tenían, una factura que tenían tirada dentro del carro y ya va a consumir menos. No, para que lo noten tiene que ser algo un poco significativo, por lo menos unos 50 kilos, unas 100 libras, sí es bastante, pero aunque no lo crean, sí se hace. Sí se hace, van sumando, lo que se dan cuenta es un montón de peso y van a notar la diferencia en su auto al aligerarlo. También, por supuesto, si colocan unos rines más livianos, rines originales, rines de buena calidad, pero que no sean tan anchos, más angostos, pienso que les puede ayudar y se va a notar un poquito la diferencia. Bueno, señores, pasamos ya a la parte de la aerodinámica, que puede que muchos no crean, pero sí ayuda mucho al consumo de combustible, porque estás haciendo el viento en contra, te va a hacer que el motor se esfuerce más y necesitas poder hacer más potencia y más consumo de combustible para poder desplazarte. Vamos a hacer un ejemplo simple. Vayan en un auto a 60 km por hora y bajen el vidrio. Con cuidado, no vayan a sacar la mano así completa. Sáquenlo un poco y pónganla en esta posición y van a notar que el viento les empuja la mano hacia atrás. Y ustedes tienen que hacer fuerza y gastar energía para mantener la mano de frente. Ahora agarren y pongan su mano así. Van a notar que no necesitan hacer casi esfuerzo ni tampoco gastar energía para poder mantener la mano así afuera del auto. Básicamente es exactamente lo mismo que se busca para que un auto consuma menos, con una aerodinámica que te ayude a crear menos resistencia contra el viento, es decir, a cortar el aire.
Mientras mejor se pueda cortar el aire y hacer que el aire literalmente se deslice por encima del auto o arriba, hacia abajo, donde sea, para que no cree tanta resistencia, esto va a hacer que baje el consumo de combustible. Y si quieren ver un poco más a fondo de esto, aparte de unas fotos que les voy a poner ahora, pueden buscar una comunidad que se llama Hypermiling o hipermillaje, que se dedican a hacer modificaciones a los autos simplemente para que consuman menos combustible. Y son unas modificaciones bastante extravagantes que cualquiera que las vea por la calle va a decir: este payaso, ¿qué le pasa? ¿De dónde se cree? Se van a burlar y todo, pero tiene una muy buena razón. Vamos a ver cosas como rolling board, cubiertos, paneles de líneas de carrocería selladas, entradas de aire condenadas, rines con diseños más cerrados, incluso cierran los guardafangos para evitar que el aire entre. Hasta incluso convierten la parte trasera de los autos en algo que llaman colas de bote. Eliminan las manillas para abrir y cerrar las puertas. Eliminan limpiaparabrisas, antenas, emblemas, todo aquello que pueda crear una resistencia pequeña al auto cuando se está desplazando. De lo más sencillo que podría recomendarles para poder mejorar la aerodinámica es quitar las parrillas esas que ponen en el techo, quitar las polleras, las chapaletas, no sé cómo lo llaman en su país, que agarran el guardabarro, eliminarlas porque también crean una pequeña resistencia sobre el viento. Pongan, ya si quieren pasarse un poquito más, pueden poner una bandeja que cubra todo el motor por debajo del auto, para evitar que el aire que entra por debajo del auto suba y choque con el motor, la para de fuego, todo eso. Este le va a ayudar bastante en la aerodinámica. Incluso carros como el GTR, como el Audi R8 ya vienen con todo esto por debajo de fábrica. Entonces se pueden fabricar uno, puede ser con una lámina de fibra de vidrio, algo que no sea muy pesado, un aluminio delgado, algo así. Bueno, luego de haber pasado ya modificaciones de motor, modificaciones de computadora, modificaciones externas, bajar de peso, una de las formas más fácil sin modificar de hacer que tu auto baje combustible es la forma en que lo manejas. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Tu carro es manual, intenta cada vez que puedas ir en el cambio más alto. Intenta hacer los cambios a bajas revoluciones, porque el mejor consumo va a estar cuando estés a bajas revoluciones con un alto load o alta carga. ¿Qué se traduce en esto? Que, por ejemplo, no es lo mismo estar a 60 kilómetros en tercer cambio a 3700 revoluciones que ir a 60 kilómetros en quinta a 2500 revoluciones, pero pisando un poquito más. Cuando ibas en tercera pisabas 25%, cuando ibas en quinta pisas a 35%. Igual en quinta vas a consumir menos combustible. Trata de hacer los cambios siempre a bajas revoluciones, que tú veas que tu motor pueda moverse a lo más bajo posible. Por ejemplo, en la Ranger trato de tirar los cambios no llego a 2000 revoluciones, a 1800, 1700 voy jugando el cambio. Claro, esto cambia en distintos autos con distinto torque, pero ustedes pueden ver y medir su carro, ir tirando el cambio más bajito, donde ya sienten que el carro se va a morir, que no puede moverse. Obvio, ya lo suben un poco y así están. Traten de manejar siempre en el cambio más alto mientras lo pueden hacer y con las revoluciones lo más baja posible. Otro tips: siempre mantén tus llantas bien infladas, ya que si una llanta está inflada, digamos, a 10 PSI, puede quitarte hasta un 10% de consumo de combustible. Es decir, si rodabas 40 millas por galón, ahora vas a rodar 36 millas por galón por la resistencia que crea esta llanta con una mala presión. Así que siempre chequea la presión de tus neumáticos o llantas. El aire acondicionado. Hay mucha gente que siempre dice que usa el carro sin aire, que no sé qué, y esto sí es verdad, pero depende. Porque si vas a menos de 60 kilómetros por hora, estás por la ciudad, no sé qué, sí, es mejor ir con el aire acondicionado apagado. Pero si vas a ir arriba de 60 kilómetros por hora en una autopista de alta velocidad o qué sé yo, ya ahí sí es mejor estar con el aire. ¿Por qué? Porque cuando tú apagas el aire, obvio, tienes que bajar las ventanas porque te vas a morir de calor, y la resistencia, el viento que se mete en el auto te frena bastante, mucho más
que si no usaras el aire acondicionado. A menos de que quieras andar con calor y los vidrios arriba, pero voy a obviar esa opción. El otro día el presidente de aquí, de Panamá, salió diciendo que eviten frenar. No frenen mucho en los autos para mejorar el consumo. Y mucha gente lo tachó de loco. Y le digo, ¿cómo que no vamos a frenar? Que no sé qué. Pero en realidad sí tiene algo de lógica, pero no interpretado de la manera que la gente lo interprete. Obvio, tienen que frenar porque si no se van a estrellar. Pero traten de no frenar innecesariamente y frenar de golpe. Hay gente que maneja y frena de golpe, y mientras más frenes, más después tienes que volver a acelerar para volver a agarrar la velocidad que tenías. O sea, hay gente que medio frena de adelante y ya bajan la velocidad bruscamente. No, o sea, traten de manejar fluidamente, frenar fluidamente para también ya llegar a acelerar fluidamente. Ahí sí hay que acostumbrarse un poco a cambiar la manera de manejar para que el carro consuma un poco menos. Y bueno, señores, dime qué te pareció estos pequeños tips para poder mejorar el consumo de combustible. Hoy en día ayuda bastante porque estamos ahorita con un problema que la gasolina va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y puede que estos tips le ayuden a varios. Espero, digo, capaz y por ahí llegamos a ver autos modificados con la aerodinámica como vimos en las fotos, así tan extravagante para que consuma menos. Yo creo que sí es posible que lo lleguemos a ver. O sea, la gente necesita que su auto consuma menos, y más si viajan, o por ejemplo aquí en Panamá agarran el corredor para ir a su trabajo y mantienen una velocidad de 80-90 kilómetros por un ratico todos los días. Sí creo que les beneficiaría hacer este tipo de modificaciones locas en el auto. Y bueno, y si no, coméntame cuál de todos estos tips es el que tú usarías, que se acopla a tus necesidades y que ya lo implementarías justo después de que veas este video. Y sin más que decir, espero que te haya gustado, espero que te haya sido útil. Regálame un like, comenta, comparte y nos vemos en un próximo episodio. Yo soy el Chamo Tuning y eso es Tuner Garage.